A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este martes de noviembre, a este nuevo capítulo de la Hora Global, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en los estudios de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial, cuando son las 15:05, desde el paralelo 35, ya estamos con ustedes. Como dijimos al principio, martes de noviembre, estamos exactamente a 12 del mes 11 del 2024. Nos queda un mes y largo, un mes y poco, no tan largo, para terminar este azaroso año donde ha pasado bastante sobre la faz del planeta en todos los sentidos. En nuestro caso particular estamos muy satisfechos de haber transitado este año tratando de meter mucho contenido en este programa. Creo que lo hemos logrado. Estamos llegando al fin de año casi con una configuración de la que pretendíamos al principio, pero las cosas se están dando con la presencia de ustedes, con el acompañamiento de ustedes, llegando nuestra imagen a los canales de YouTube. Eso me parece importante cuando trabajamos con algún material gráfico, y que la idea es que casi siempre lo hacemos. Y además con la presencia de invitados que van a empezar ahora a notarse, ya se está notando en este último mes, y en este mes que viene creemos que va a potenciarse el tema, en estudios además con una cierta continuidad de gente que apreciamos, pero además con quien tenemos un respeto intelectual importante, como Ricardo Barbosa, a quien tengo a mi lado y a quien le doy la bienvenida. Buenas Ricardo, tardes Gustavo. Bien. Gracias. ¿Cómo vas transitando este año acá en la Hora Global? Pues ya que estamos, mandamos ese mensaje. Bárbaro, feliz, súper contento de poder hablar de estos temas, de difundirlos, de dar un punto de vista basado en hechos objetivos, tratar de minimizar la opinión personal, analizar esos eventos y poder transmitir muchas cosas que, como siempre decimos, pasan por debajo del radar porque de repente no son noticias interesantes, se piensa que no afectan, pero después tenemos las contradicciones que te dicen que es un mundo globalizado, mundializado, como quieran, y entonces afectaría todo, pero súper feliz, súper contento y sin duda tratando de aportar, y el primer beneficiado soy yo porque obviamente que me autoobligo a preparar los temas, entonces eso implica muchas horas de buscar información, analizarla, procesarla, para tratar de sintetizarla en, como siempre se dice, que el tiempo es tirano en los medios de comunicación, y acá no es la excepción. Además, Ricardo, debemos reconocer que este año el planeta nos dio insumos. Sí. Han pasado muchas cosas. No ha sido un transitar lento de esta nueva reconfiguración mundial hacia el lugar donde suponíamos que iba a ir, sino que ha pasado un poco de todo. No. Es decir, ha habido contramarchas, ha habido desinteligencias, ha habido nuevos acuerdos. Ahora tenemos la presencia de nuevos líderes. Claro, gracias a nuestro amigo Trump, que ha renovado nuestro contrato por lo menos 4 años divertidos van a ser, agitados. Con la interrogante que lo hemos hablado fuera de micrófono, ¿qué Trump vamos a tener? Porque mucha gente lee y repite lo que fue el Trump de hace 8 años, intempestivo, imprevisto, todo un montón de cosas. Muchos han hablado de que ahora hay como círculos de contención, y la pregunta que yo me hago es cuánto va a influir el Partido Republicano, porque en 4 años él tiene que dejar la presidencia, y estos 4 años van a ser el piso de los 4 años del futuro candidato republicano. Entonces, que para muchos va a ser el próximo presidente republicano. Es decir, el Partido Republicano, hay que decirlo, no podemos hacer futurología porque eso es una tontería caer en eso, pero sí es cierto que no podemos obviar de que quedó muy bien parado con esta elección, y además parece que quedó bien parado el trumpismo, si podemos llamarlo así, dentro del Partido Republicano, y parece que su elección de vicepresidentes para muchos es una elección estratégicamente inteligente. Todavía no la hemos analizado, no lo sé,
pero es el feeling que estoy notando en muchos analistas. Sí, todos dicen que el actual el electo vicepresidente, tiene un perfil, si quieren, más académico, más ciudadano, más del sueño americano de orígenes humildes, porque Sí. se crió en un orfanato y de ahí llegó a las principales universidades. Ex militar, combatió en Irak, no sé si en Afganistán. Tiene un libro que es bestseller que habla un poco de ese Estados Unidos campesino. Reafirmo, nos renovó un contrato de 4 años que nos va a dar para hablar, ya está dando para hablar por distintas interacciones que no las vamos a mencionar, pero sí como única noticia, una efemérides que gracias al profesor Del Grossi, que lo subió a la red de X, hoy, 11 de noviembre, se firmó el armisticio de cese el fuego de paz de la Primera Guerra Mundial. Sí, es verdad. Una Primera Guerra Mundial que para muchos que parece que no fue tan importante, pero tuvo más de 10 millones de muertos, 20 millones de heridos, y se calcula más de 10 millones de muertos posteriores a la Primera Guerra Mundial, que lamentablemente, como puse en un retweet que mandé, no se aprendió nada porque al poco tiempo vino esa Sí, Segunda Guerra hay que Mundial. reconocer que derivado de ese caos económico y social y político que generó la Gran Guerra, como se le llamó, se sembraron tempestades, ¿no? Es decir, en ese interregno, como se llamaba Gramsci, al periodo entre los 20 y los 30, 35, digámoslo así, esos 10 o 15 años, los peores digamos, los peores sucesos, los peores eventos se gestaron para culminar en una Segunda Guerra Mundial que, bueno, terminó de destrozar lo que estaba de rodillas. No, y para terminar con el tema, lo más increíble, hay una publicación que es chiquitita, que se puede ver en internet o se puede comprar, que es pequeña, que es un trabajo de John Maynard Keynes, Sí. el economista británico, que él estaba trabajando en los tratados de Versalles y renuncia y se va y le informa al primer ministro británico que lo que estaban haciendo era generando una nueva guerra, y hace un trabajo sobre los acuerdos de paz que es interesantísimo para leer las exigencias que le habían planteado a esa Alemania perdedora de la Primera Guerra Mundial, donde él avisaba que si se imponían esas condiciones iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Y no le erró. Hoy trajimos un tema que es muy controversial porque hay muchas opiniones personales, hay muchos análisis sin fundamento, hay muchos, como yo digo, todos somos democráticos hasta que algún amigo está involucrado, entonces ya no somos tan democráticos, que es lo que yo llamo últimamente la gelatina de valores. Pero vamos a tratar de pasar un rato volcando información para que después cada uno saque su conclusión. A mí me gusta mucho el tema que traes, no voy a spoilear, pero me gusta, no, te prometo que no. Me gusta mucho el tema que traes porque nosotros tenemos la obligación y hemos intentado hacerlo, vinieron invitados de lujo para hablar sobre el derecho internacional público. Además, hemos no solo hablado con profesores que tienen ese tema entre sus estudios principales, sino que además hemos trasladado a las opiniones de gente que hace análisis a ese nivel. Pero falta siempre contestar la pregunta del sentido común. La pregunta que la persona de la calle te dice, bueno, pero hay leyes, pero ¿y si las leyes se violan, qué pasa? No hay castigo, ustedes dicen que no hay castigo, entonces ¿para qué existen? Y ahí empezamos a ver un montón de ejemplos de tomas de territorio, que es lo que a vos siempre te tiene nervioso, es la toma de territorio, que hay, para ti se cruza una línea allí, desde el punto de vista histórico, y empezamos a ver siempre argumentaciones más pragmáticas que legales. Esas argumentaciones pragmáticas terminan siendo una especie de doctrina, en definitiva, porque se empieza a pensar en que yo puedo ocupar porque
y tú lo dirás, ¿tá? Pero hay una especie de valoración paralela al derecho a nivel internacional. La fuerza de las armas, yo qué sé, las emergencias de un momento histórico. Sí, Hay lo que podrían ser excusas, pero después al final son razones valederas, no valederas desde el punto de vista legítimo, valederas desde el punto de vista de los hechos porque consiguen sus objetivos. Claro, yo siempre digo que en todos esos temas internacionales es muy fácil hablar cuando tu principal preocupación es si las pilas del aire acondicionado funcionan, están cargadas, o si se te rompe la punta del lápiz. ¿Por qué digo esto? Agradecido a la institución y al Estado uruguayo que me designó para ir a varias misiones de paz, uno lo que ve en el terreno, cuando trata con la gente, por eso es lo interesante del despliegue, porque uno está meses conviviendo con la gente que está afectada. Entonces, no es la alta política, sí se puede discutir de esas visiones. En Congo era increíble la visión que tenían de todos los actores involucrados dentro del Congo, pero también entender lo que es la vida cotidiana de las personas, cómo se ven afectadas en esas decisiones y cómo las aceptarán y los rechazos. Hace poco estaba viendo un documental ruso de un francotirador serbio que estaba trabajando con el ejército ruso ahora en la guerra de Ucrania y ya había estado en la guerra del Donbass. Y parte del documental aparecían las entrevistas a ucranianos del Donbass. Y claro, entonces vos escuchabas las opiniones, las cosas que decían, y la pregunta siguiente es, ¿y cómo va a ser Ucrania si reconquista esta parte para poder tener paz, tranquilidad, convencer a esa gente que los rechaza de que a ellos les corresponde por unos tratados que firmaron en el 91 que ese territorio es ucraniano? Tú lo decías porque las declaraciones de esa gente eran manejar quizás a este francotirador como un héroe, digamos, sí. A considerarse... Lo presentaban en las escuelas del Donbass como un liberador que había llegado de Serbia. Yo no voy a cuestionar ese posicionamiento, pero se supone que vos lo que dijiste al principio, el derecho internacional, los acuerdos, las leyes y todo eso, se aplican en territorio donde vive gente, que esa gente tiene determinadas costumbres, valores. Ejemplo práctico, y vamos a arrancar con el tema, porque si no, podríamos hacer un día de tertulia para nosotros. Pero pregunta, ahora que asumió Trump, sí, en 24 horas resuelve la guerra. ¿Cómo hace el presidente de Ucrania para aceptar un acuerdo de paz cuando tiene el 20% del territorio perdido, tiene 80.000 efectivos militares muertos, 240.000 heridos, 20.000 civiles muertos y 60.000 heridos, y un territorio que para sacarle solo las minas le va a llevar entre 30 y 40 años? ¿Cómo convence a todo un país de que tienen que aceptar la paz? Sin duda, la opción será decir, bueno, o morimos todos o aceptamos la paz. Y capaz que la población dice, morimos todos, porque ha pasado a lo largo de la historia en un montón de lugares. Y cuando yo trabajaba con los rusos, lo que a mí me sorprendía, hablando con ellos, la austeridad de su vida, los valores que manejaban y la tradición que traían, que todos tenían familiares muertos en distintas guerras, que les parecía algo normal. Entonces con ese perfil cultural es difícil. Es difícil, o sea, me siento, a ver, lo que criticamos del imperialismo, y montones de gente habla del imperialismo, que el imperialismo dividió los países y trazó líneas y todo eso, es lo que está sucediendo ahora. Es lo que pretenden que suceda ahora, que en un escritorio, que países que no están involucrados decidan por los países que están involucrados. Claro. Entonces, otra vez, la gelatina de valores basado en la conveniencia. Yendo a lo de hoy, sobre el terreno muchas veces deciden las armas y los territorios se toman. Sí, hoy, y ahí surge algo que se llama el derecho de conquista. De conquista. Un derecho... Titular de hoy para quienes nos estén escuchando. Vamos a arrancar con... A ver, la idea que tenemos hoy es hablar de un par de bloques que vamos a tratar la posibilidad de la asistencia de 2 estados, como resolvió Naciones Unidas allá por el 48. Ya ponemos la primera imagen. Y lo que vamos a terminar es, nosotros ya hemos dado encuestas
porque nos interesan las encuestas, no la opinión personal, en Franja de Gaza Sí. y en Cisjordania. Sí. Hace unos meses nosotros dimos las encuestas que habían referidas a los actos del 7 de octubre. Bueno, hoy lo que vamos a terminar es en las encuestas que se realizaron dentro del Estado de Israel de todos los habitantes con ciudadanía israelí. Entonces estamos hablando, no importa la religión, sino que tenga el reconocimiento de ser un ciudadano israelí y que pueden ser de varias religiones. Tenemos ahí los mapas elementales para entender cómo hoy Israel es lo que es. Claro, entonces, el derecho de conquista en el siglo XX, al principio estaba validado, viene una antigua doctrina que quiere decir que lo que ganes por la fuerza te pertenece. En ese proceso, más que nada del siglo XX, el desarrollo del derecho internacional, el desarrollo de los derechos humanos, la inviolabilidad de las fronteras, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la doctrina o ese concepto iba perdiendo valor. Ahora que estamos hablando de la Primera Guerra, el Tratado de Versalles del 19 ratificó la negación del derecho a la conquista. Y estos principios, como sabemos, no fueron respetados en la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de Naciones Unidas, se establece la igualdad de soberanía de todos los estados, la resolución pacífica en los conflictos, y paralelamente, con los juicios de Nuremberg, se considera que una agresión militar es un crimen de guerra. En el 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra la igualdad entre los hombres y deslegitima la conquista. Es la base internacional o la base del derecho para la descolonización y los principios del derecho internacional. Pero ¿qué pasa? En el siglo XIX, por derecho de conquista, nosotros perdimos las misiones orientales. La guerra de Chile, Perú y Bolivia, Chile conquistó una serie de territorios. La guerra de la Triple Alianza, Paraguay pierde territorios. Formosa. Exactamente. Brasil toma parte también. Nosotros no, porque no teníamos fronteras en común. En el siglo XX tenemos la guerra del Chaco, Paraguay y Bolivia, donde también hay cambios territoriales. Pero para el siglo XXI se sigue arrastrando esto. Por ejemplo, Kaliningrado, que es territorio ruso, era territorio alemán. Polonia toma territorios alemanes y Alemania pierde 100.000 kilómetros cuadrados de territorios. ¿Quieren ir más cerca? Azerbaiyán toma territorios de Armenia. Sí. Y hoy Rusia tomó territorios de Ucrania. Entonces ese derecho que teóricamente estaba olvidado, para muchos es muy actual. Y vamos a ir al caso concreto de la creación del Estado de Israel, Sí. y la creación por Naciones Unidas del Estado Otra vez te pido, Andrés, los... de Palestina. Sí. ¿Tá? La declaración de independencia del Estado de Israel por el plan de la ONU y la creación del Estado de Palestina, que es de aproximadamente de septiembre del 47 y se aplica el 5 de mayo del 48. El 6 de mayo estalla un conflicto donde acá prima este concepto de conquista. ¿Por qué? Porque si bien ya había enfrentamientos entre grupos árabes e israelíes entre noviembre y mayo, también había, y de los dos lados, las expulsiones. Si los grupos israelíes tomaban un pueblo, expulsaban a los árabes; si los árabes tomaban un pueblo, expulsaban a los israelíes. Tradición que se daba en todo el mundo, porque tenemos las expulsiones de los alemanes del Sarre, después los franceses del Sarre, tenemos las expulsiones también del Imperio Ruso, tenemos las expulsiones de los turcos, o sea, era un habitué en el mundo expulsar al que no pertenecía a tu grupo. Digo, porque no era por un solo lado. Entonces, en el 48, en una lógica racional, 5 países se unen para enfrentar al nuevo país. Se une Líbano, Siria, Transjordania, que hoy es Jordania, Irak y Egipto. ¿Cuál era la base? Que no les gustó lo que decidió Naciones Unidas, y se basaban también en que habían presenciado expulsiones de árabes de determinados lugares. Esa guerra
termina con la derrota de los 5 estados, se consolida el Estado de Israel, que dura 15 meses. Hoy, con Franja de Gaza, se estaría por romper ese récord de ser la guerra más larga. Entonces, se conquistan un 26% más del territorio que se le había asignado, y acá empiezan algunas cosas que se hablan poco. El Estado árabe palestino, Egipto ocupa la Franja de Gaza, pasa a ser propiedad de Egipto. Lo que es hoy Cisjordania lo ocupa Transjordania, que forma parte de Jordania, y Jerusalén Este. Provoca a los desplazados, alrededor de 750.000 árabes son desplazados a la Franja de Gaza y Cisjordania, o a los países vecinos del Líbano, Siria, Jordania. Y se empieza a dar el tema de los refugiados palestinos. Pero también en la zona israelí quedan 150.000 árabes palestinos. Que esos 150.000 árabes se adhieren a la nacionalidad israelí. Y desde 1950, en los papeles, tenían todos los derechos, pero tienen una ley marcial hasta el año 66. Y a partir del año 66 son ciudadanos plenos. El gran ejemplo son los drusos. Después de esta guerra tenemos en el 56 otra guerra que se produce por enfrentamientos de Israel con los países árabes que tenía alrededor, y a su vez Israel ocupa el Sinaí, y empiezan, que vos una vez lo relataste y te gustó hablar, lo relataste bien detallado, los movimientos nacionalistas con Nasser para la recuperación del Canal de Suez. Sí. Se hace una coordinación entre Israel, Francia e Inglaterra. Israel ocupa el Sinaí, Francia e Inglaterra ocupa el Canal de Suez, y después hay una llamada a Estados Unidos que, como no le habían perdido permiso, se repliegan Francia e Inglaterra, y Israel queda con parte del control del Sinaí. Lo que esto favorece son los contactos de Israel con Francia, y ahí va después en el alrededor del 50, en el 58, con tecnología francesa van a crear la central nuclear de Dimona. Sí, Israel pasa de ser un grupo de terroristas que querían liberarse en la primera época, a ser prácticamente una nación casi europea, claro, o fruto de la misma civilización. A ver, ese comentario... Te tengo que cortar porque debemos ir a una pausa ya porque si no, nos quedamos sin programa. Ya volvemos, amigos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Ricardo Barbosa, un martes de noviembre, y aquí estamos analizando tomar territorios por derecho de conquista. El mejor ejemplo que se te ha ocurrido, y obviamente se nos ocurre a todos, es el tema de Palestina, ¿no? Claro, y esa gelatina de valores, porque está bien la toma de territorios ucranianos, pero está mal esta toma de territorios. Entonces, veníamos hablando un poco, años 70, nace Septiembre Negro, que es una organización formada por la OLP. Son expulsados de Jordania por un intento de golpe de Estado cuando habían sido expulsados. 72 ocurre la masacre de Múnich, la guerra Yom Kippur en el 73, que se enfrenta a Siria y Egipto. Que lo interesante de esa guerra es que Israel, obviamente, oficialmente no lo van a decir, pensando que desaparecían como país, se pensó el uso del arma atómica. Al final, Sharon da vuelta la guerra, y cuando marchan por Egipto hacia el Cairo, viene una llamada de la Unión Soviética a Estados Unidos que le digan que paren, porque si no van a usar armas atómicas, la Unión Soviética, y ahí termina la guerra, pero lo que lleva al proceso de solucionar los diferendos con los estados. En el 79 se firma la paz con Egipto, ya en el 74 la OLP era reconocida como vocero de los palestinos. En el 75 empieza la guerra civil libanesa con 120.000 muertos, donde participan musulmanes suníes, musulmanes chiíes, ahora están juntos, cristianos maronitas y refugiados palestinos. El acuerdo de Camp Davis logra la paz con Egipto,
un gran avance porque era la principal potencia Egipto. Después van a venir los acuerdos de Oslo en el 93, donde Yasser Arafat, como representante de la OLP, se da la mano con el primer ministro Isaac Rabin, que lo asesinan 2 años después, sí, radicales israelíes, y empieza ese proceso de paz. Ya había habido una conferencia de paz en Madrid con Libia, Siria, Israel y Egipto, después se ponen estos acuerdos. En septiembre del 93 están los acuerdos de Oslo, que es el reconocimiento del Estado de Israel por parte de la OLP, y del Estado de Israel reconoce como autoridad máxima palestina a la OLP. El ministro de Relaciones Exteriores, Shimon Peres, y el primer ministro israelí, Isaac Rabin. Todo este proceso, después el problema de tener los acuerdos de Oslo, es que se había dejado de lado para tratar temas espinosos como el conflicto palestino-israelí, los asentamientos israelíes en territorio palestino, el estatus de Jerusalén, la demarcación definitiva de fronteras y el derecho de retorno a los refugiados. Y ahí viene toda una serie de problemas que, basados en lo que fue la Guerra de los 6 días, que la omití, que fue rápida, pero fue la conquista de 67. De Cisjordania y la capital de Jerusalén. A raíz de esa Guerra de 6 días y los tratados de Oslo, se divide en un área A, control militar administrativo palestino, un área B de control militar israelí, y un área C con un 60% del territorio de pleno control de Israel. Gaza y Jericó son las primeras ciudades en la historia palestina que pasan a ser controlados por la administración palestina. Y después empiezan a ocurrir una serie de problemas que la policía palestina termina enfrentándose al ejército de Israel. 87 a 93, la primera intifada, que es el levantamiento de la población civil. En el 88, el rey Hussein de Jordania cede a los palestinos. 88 le cede a los palestinos sobre el derecho sobre Cisjordania. Egipto, más o menos en esa época, le cede la franja de Gaza a los palestinos también, y reconocen la resolución 242 de la ONU, que lo que planteaba que era la resolución pacífica de los conflictos. Tenemos en el 98, empiezan los problemas con los asentamientos ilegales israelíes. 99 se continúan las conversaciones de paz. En el 2000 termina la guerra de 25 años del Líbano. Ocurren las matanzas de Sabra y Shatila. En el 2006 hay un plan de retirada unilateral de Israel. Israel abandona Franja de Gaza con el ministro Sharon. Queda a cargo de la autoridad palestina Franja de Gaza y parte de Cisjordania. Ocurre la segunda intifada más adelante, cuando Ariel Sharon visita la explanada de las mezquitas, que produce esa reacción. Y después viene el conflicto con la Franja de Gaza 2008-2009 por el lanzamiento de cohetes a Israel. Ya está Hamás manejando la Franja de Gaza. Ya está Hamás manejando, y después viene, porque a raíz de las elecciones de 2006 hay una guerra civil contra Al-Fatah, que es el grupo político de la OLP, y Hamás, donde en Franja de Gaza masacran a los de Al-Fatah y en Cisjordania masacran a los de Hamás. También hay un incidente con lo que llamó la flotilla de la libertad, que eran buques que venían desde Turquía, donde mueren varios civiles y muere un oficial naval. Operación Pilar Defensivo en el 2012. En el 2012-11 estalla la guerra civil en Siria, otro gran problema, y desde el 79 teníamos la guerra con nuestros amigos de Irán. Entonces, tenemos todo eso que has relatado ha implicado idas y venidas en las tomas de territorio. Sí. Pero es cierto que desde determinada fecha hasta ahora ha estado estable el territorio que domina Israel. No estoy diciendo que legítimamente administre, porque el mapa de Israel creado por Naciones Unidas con el de hoy tiene diferencias obvias, pero desde el punto de vista del derecho de conquista, como tú dijiste, es lo que ha establecido el derecho de conquista. Es decir, ese territorio hoy maneja esas influencias. Sí. Es decir, la Franja de Gaza está en manos de palestinos, para bien o para mal,
dominada ahora, pero se supone que va a seguir haciéndolo. Cisjordania está, de hecho, de derecho perteneciente a los palestinos, de hecho, dividida en tres partes, digamos, una parte donde están los colonos, otra donde Israel tiene cierto peso y otra ya directamente en la administración de la Autoridad Palestina, y el resto es Israel. A ver, y aparentemente por sus equilibrios militares va a seguir siendo así. Sí, podríamos hablar horas y horas. La pregunta, si quieren retórica o la otra opción de la moneda, las dos, siempre hay dos caras de la moneda. Sí. Cuando inicia el primer conflicto en el 48, ¿qué hubiera pasado si los 5 países árabes hubieran derrotado a las tropas israelíes? Estaríamos hablando lo mismo del derecho de conquista sobre un territorio asignado a otra parte por Naciones Unidas. Ahora, dentro de ese estado, de ese territorio dominado por Israel, ¿qué quedó? ¿Qué hay? ¿Solo israelíes? ¿Solo judíos? ¿Musulmanes? ¿Qué tenemos ahí? Lo que nosotros estuvimos hablando es podríamos decir que son los antecedentes para después ver la última encuesta de opinión, para tratar de entender por qué esa encuesta de opinión. Entonces, ahora trajimos... Vamos a la imagen 2. Para complementar un poco la información, y una de las cosas que siempre pregunto, es por qué, si la composición del gobierno en el 48, como pueden ver en la diapositiva, a la izquierda aparecen en distintos colores los partidos políticos que representaban al Estado de Israel desde el 48 hasta el 2020. Entonces, si ustedes ven las columnas rojas, esos eran partidos de izquierda, porque la fundación del Estado de Israel se hizo con socialistas y con comunistas, la mayoría. ¿Cómo ha decrecido los partidos de izquierda, que la mayoría de los partidos de izquierda y la gente de izquierda israelí es muy propicia a la creación de los dos estados? Lo increíble es que cuando el ataque del 7 de octubre, uno de los kibbutz que se ataca, estaba compuesto por la mayoría por gente de izquierda que favorecía la creación de los estados. Entonces, lo que se puede ver, y gracias por el Zoom que le hicieron, podemos ver que los partidos de izquierda han ido decreciendo, los partidos ortodoxos más o menos se mantienen, los partidos de derecha han crecido, y los partidos de centro llegó a desaparecer y ahora ocupan un espacio. Y después tenemos los partidos árabes, que también han crecido mucho más. Sí, hoy tienen una presencia que se nota cuando antes era una mínima expresión. El sistema electoral israelí es de una circunscripción única, o sea que todos se anotan y compiten por los lugares que hay en el Parlamento. No es como acá que hay departamentos. Es una sola circunscripción y todos compiten por eso. Correcto. La parte de la gráfica que tenemos a la derecha, si podemos correrla ahora la diapositiva, lo que vamos a ver es la distribución del Estado de Israel por religión. Y como pueden ahí ver, también hay cambios. Acá no tanto, pero hay. Son menores, sí, donde el mundo musulmán crece, pero no crece tanto. Ajá. Y ahí podríamos argumentar que es un tema de educación, porque siempre se dice que la educación es la que limita la natalidad, y no hay un proceso de natalidad como aparecen en todo el entorno de los países árabes. Los cristianos se siguen manteniendo casi en la misma cantidad, y la mayoría que decreció, porque en el 50 eran casi el 90% y hoy están al 70 y poco por ciento de israelíes judíos. Entonces vamos a pasar a la otra, que es muy cortita para poder entender la composición al día de hoy de lo que es el Parlamento israelí, donde la mayor parte del Parlamento, ustedes van a tener que ahí la diapositiva habla de un 23% mazortí. Los mazortí son los tradicionales o moderados. Sí, los tradicionalistas. Ahí sí, está. Los Iloni, que es el 40%, son los laicos. Después tienen disculpen si los pronuncio mal, por favor. No, pero está bien, ya me está sorprendiendo un alto porcentaje de laicos, ¿no? Sí, 40% del Parlamento. Entonces, tienen prácticamente judíos 81% y no judíos 19%. De esos 19 tienen 14% musulmanes, 2% drusos, 2% cristianos, 1% de otra religión, y del componente principal que está gobernando,
el 8% son ultraortodoxos, 10% son religiosos, 23% tradicionales y un 40% secular. Y a la derecha tienen la división de las 120 bancas, claro, que reflejan esto. Que reflejan esto. Entonces tenemos realmente un multicultural y también multireligioso, sobre todo eso. Sí, son todos ciudadanos que tienen los mismos derechos, no importa la religión que practiquen. Entonces, vamos a la otra, que ya ahí empezamos con las encuestas basadas en dos parámetros importantes para el lugar: ideología y religión. Lo que podemos ver que el total, el 46% no cree en la posibilidad de la creación de dos estados. Ahí está. Y un 35% sí sostiene que podría existir dos estados. Y ahí empiezan a dividirlos por izquierda, centro y derecha. O por perfil ideológico, está bien. Claro, por perfil ideológico. La izquierda sostiene que un 73% entiende que podría ser, un 15% no, un 10% sostiene. En el centro, 53% sí, 18% no y 24% sostiene. Y en la derecha, el 74% no, el 14% sí y el 11% sostiene. Coincide esto con la apreciación que hacíamos nosotros después del 7 de octubre, por la cual veíamos que Netanyahu y parte de su gabinete ya se habían desilusionado, de alguna manera hay que decirlo, de la solución de dos estados, y para ellos no era una opción viable hoy. Exacto. Y después tenemos una pequeña división de si no apoyan la coalición, la gente que no apoya la coalición es el 54%, que apoya, perdón, a la coalición es el 54% contra el 22% que no apoyan, y los que apoyan a la coalición son el 76% que es de derecha. Ahí está. Y después perfecto. tenemos abajo por religión. Entonces tenemos judíos y árabes como grandes grupos. El 48% de los judíos dicen que no a la creación de los dos estados. El 32% dice que sí. Los árabes dicen el 42% que no y el 41% que sí. Y después, según la ubicación en el espectro de derecha e izquierda, tenemos los Silonis que dicen el 13% que no, el 61% que sí, los Masortí 56% que no, 17% que sí, y los Aratí o Dati 87% que no y 7% Un dato que sí. importante, y nos vamos a la tanda, es que los árabes, que no es lo mismo que palestinos, No. están divididos en apoyar o no la solución de dos estados. Es decir, no hay una implicancia de los árabes como árabes en la solución de dos estados, No, como árabes israelíes estamos árabes hablando. israelíes, estoy hablando de el factor árabe dentro del territorio Del Estado de israelí, Israel. del Estado de Israel. Volvemos, amigos, en 2 minutos y ya venimos con el último bloque de La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en martes 12 de noviembre con el derecho de conquista, Israel y la forma en que se ha configurado dentro de ese territorio sus divisiones políticas, religiosas, hasta ahora políticas y religiosas. Bien. Seguimos por ese camino. Tenemos otra encuesta muy interesante que habla de los judíos israelíes, cómo ven la democracia compatible con el Estado judío. Entonces, el 76% dice que sí, o sea que entiende de que el Estado judío tiene que ser una democracia, y el 20% sostiene que no. Y acá viene otra pregunta: están divididos sobre si deben tener prioridad los principios democráticos o la ley religiosa. Y aparece lo que se llama el halaka. Sí. Halaka. Y halaka es el término hebreo con el que se conoce el conjunto de materiales legales por los que se rige la vida religiosa. Y arameo es la ley o reglamentación religiosa, jurídica y moral para la buena observancia del judaísmo. El 24% sostiene de que el Estado tendría que ser religioso y el 62% que debería seguir manteniendo los principios democráticos. Claro, vamos a quedarnos con los grandes números, Ricardo, así ganamos tiempo Ahí para va. lo que viene. La quinta parte de la población no cree que el sistema democrático sea la forma en que debería regirse Exacto. Sí. el Estado.
¿Ah? Por otro lado, la cuarta parte de la formación, la cuarta parte de la población cree que el cuerpo normativo religioso debería ser la ley que deberían seguir, claro, por encima del cuerpo normativo legal. Los estados obviamente religiosos. son números minoritarios, pero son números grandes para un estado hoy en día. Y más que como decimos, el político vive del voto cuando viene los periodos eleccionarios, estamos hablando de un 25% del Parlamento. Claro. Entonces, a ver, toda esta información tenemos que agradecer a El Orden Mundial, New York Times, Oscar Vara y a las encuestas que hace Pew Research Center, sí, sí, que son fundamentales, que son encuestas de opinión. Y después, los israelíes musulmanes afirman que tienen menos discriminación que en el 2014 y 2015. Daños de propiedad en el 2014 el 12%, en el 23 el 4%, prohibición de trasladarse el 10% y en el 2023 el 4%, cuestiones por seguridad el 15% del 2015, 13% hoy, amenazado o atacado el 10%, hoy el 8%. Hay una disminución de la agresividad hacia los israelíes musulmanes, medido del 2014 al 2015. Y quisiera leer una cosita. Ese es un dato interesante. Sí, rapidita. Hacia adentro, digamos, hay una mayor tolerancia, quizás porque hay mayor integración de ellos también y al pasar de los años. Los valores democráticos a través de la educación y la incorporación de las nuevas generaciones, obviamente que lo hacen más tolerantes. Pero miren lo que decía cuando se creó el Estado de Israel en 1948. Asegurar la completa igualdad de derechos políticos y sociales a todos sus habitantes sin diferencia de credo, raza o sexo. Garantizar la libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura. Exhorta a los habitantes árabes del Estado de Israel a mantener la paz y participar en la construcción del Estado sobre la base de plenos derechos civiles y una representación adecuada en todas sus instituciones provisorias y permanentes. Firmado el quinto día del Iyar de 1708, 14 de mayo de 1948 para el calendario cristiano. Y vamos a la última encuesta, que es la que refleja la síntesis de todo esto. ¿Qué es posible? La pregunta: ¿es posible la coexistencia pacífica con un Estado independiente de Palestina? Que ahí está el kit de la cosa, ¿no? Es decir, ese famoso análisis de los dos estados ha ido y ha venido. El 7 de octubre lo ha puesto por debajo de la mesa, vamos a ser sinceros. Netanyahu se está moviendo como si él estuviera destinado a dominar toda la región. Sí, sí. Y bueno, la pregunta sigue siendo válida. Te agradezco que la hayas traído. ¿Qué nos dice eso? El gran quiebre de las tendencias del 2013 al 2024 venían bajando para los árabes. Y el 7 de octubre se ve que hay un quiebre del 41 y sube al 49. Y yo entiendo que ese quiebre, por lo que leí, es por el entendido de que militarmente desaparece jamás. Entonces, uno de los principales problemas, porque... O sea, los árabes venían bajando en su convencimiento de que era posible los dos estados. Y de repente, capaz que a partir del 7 de octubre o después... Sube del 41 al 49. Empiezan a creer que es posible los dos estados. Claro. Como decís tú, no por el ataque jamás, sino justamente por la respuesta israelí. Claro, por la respuesta israelí. Porque aparte hay otra cosa, que es ahí empiezan a complicarse los temas. En Pekín se firmó un acuerdo de China con 14 grupos representantes del Estado palestino. El problema es que no se sabe cuál es el verdadero representante. No hay un grupo que una a todos los grupos. Pero entre los judíos, según esa misma gráfica, siempre fue cayendo. Había del 46, pasó al 37, subió al 40, en el 23 estaba al 32 y ahora está en el 19. Y una pregunta aparte que es interesante, porque son los que tienen la tradición arriba y los que han vivido básicamente la guerra con los otros estados. Los adultos pasaron de un 50% a un 26%. Entonces, hoy para la mayoría de los pobladores o los ciudadanos israelíes, la posibilidad de los dos estados es difícil. Y después con lo que empezamos el programa, ¿cómo hacen? Weber decía que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia. Entonces, un Estado dentro del otro Estado, ¿qué van a estar esperando? A ver si quién se arma más para enfrentarse. Porque si no hay líderes políticos que logren controlar a las masas, no lo van a poder hacer. Y el otro gran problema es que desde el 48 para acá,
todas las veces que se trató de buscar una solución política, entregar tierras, lo que fuera, no resultó, porque dominan los grupos extremistas que llevan a radicalizar el problema. Así que la respuesta políticamente correcta a favor de la creación de los dos estados es muy hipócrita y es muy difícil de que se puedan crear los dos estados. Muchas gracias, Ricardo. Amigos, ya en el estribo, para despedirnos, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, sección Uruguay, con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del Colectivo de Estudios Afro-Latinoamericanos, ha anunciado la celebración, esto es muy importante, del segundo Congreso Nacional de ALADA Uruguay, el cuarto encuentro de estudios asiáticos, que empieza a trabajar hoy, 12 de noviembre, aquí en Montevideo, con el objetivo de explorar y fortalecer los lazos académicos y culturales entre Uruguay y las regiones de Asia y África. Bajo el lema Uruguay y los estudios de Asia y África, el Congreso se reunirá en forma híbrida, tendrá la presencia de muchos académicos y expertos en el tema a través de conferencias y presentaciones. Hay sitios web, ustedes pueden buscarlos, o si no los ponemos también en el sitio web de La Hora Global, estos links, para que ustedes puedan acceder a esta información. Invitamos a los interesados a que se acerquen y por supuesto tenemos alguna repercusión de esto aquí en La Hora Global. De nuestra parte nos despedimos, los dejamos muy rápidamente en manos de quien maneja la mejor música del mundo, y viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.